Cuando llegué a LA no sabía que esta ciudad más pequeña, más tranquila, menos caótica, me enseñaría a hacer las paces con un ritmo de vida mucho más lento, pero de más calidad. Pero ojo, antes de enamorarme de AL, pues me pregunté muchas cosas, si iba a encontrar oportunidades, si iba a lograr mi proceso migratorio, si iba a aprender inglés, si en realidad era muy pequeña, si mi hija, por ejemplo, iba a poder crecer bien acá. Así que en este video quiero contarles cómo es la vida en ALA y actualmente cómo está la cosa, porque si estás pensando en venir a ALA, quiero que sepas y que tengas toda la información. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, cojan crispetas, cafecito, tecito, vino, porque les voy a contar cómo es ALA. Y ustedes están viendo este video porque les interesa saber de esta ciudad. Cuando yo decidí que vendría a ALA, no había información al respecto porque no era la ciudad tan popular como lo es ahora, un poquito más conocida. Obviamente cuando se habla de Australia siempre se habla de las ciudades principales, Melbourne, Sydney, Brisbane, un poquito de Gold Coast, pero Adelaide estaba como allí, como una ciudad más desconocida. ¿Qué pasó? ¿Por qué elegí venir a Adelaide? Por las oportunidades migratorias, básicamente. Pero me llevé muchas sorpresas para bien, un ritmo de vida diferente al que quizás tuve en Melbourne, porque, ojo, yo llegué primero a Melbourne cuando llegué como estudiante internacional a Australia. Entonces, llegué a Melbourne y yo tenía muy claro que quería intentar un camino migratorio, no sabía si iba a funcionar o no, pero lo quería intentar. Así que lo primero que hice cuando llegué a Melbourne fue ir a una cita con un agente migratorio. En esa cita la gente revisa el perfil, revisa todas tus opciones de acuerdo a todas las opciones que tenga Australia en ese momento y me dice, bueno, Jen, en esta ciudad no fue, es decir, Melbourne no fue. Vas a tener una opción o vas a tener más opciones en otra ciudad que se llama Adelaide. ¿Qué es esa? No tenía ni idea, la verdad, información no mucha, un par de conocidos, de amigos que ya vivían en la ciudad, pero tampoco pues había como tanta información al respecto. Así que me tocó empezar a indagar, más bien me tocó como confiar y hacerle. No sabía muchas cosas, no sabía ni siquiera dónde iba a llegar, pero termina esa primera visa de estudio y cogemos carro, maletas, todo y para él. Y así fue que conocí la ciudad, con un poquito de información donde solo sabía que mi camino migratorio era mucho más viable en este estado, en esta región. Así que esa fue como el movimiento principal, como el motor o el motivador para tomar la decisión de venir a la ciudad. ¿Qué pasa cuando llega a LA? Obviamente les tengo pros y contras, pero yo vivo enamorada de la ciudad, así que va a tener más pros que contras. Comencemos. ¿Dónde está ALA? ALA está en el sur de Australia. Estaba, básicamente, cuando me moví a LA, estaba a 9 horas en carro de la ciudad, que es como lo más cerquita que tenemos. ¿Listo? Entonces, ALA está al sur de Australia. Es un estado grande, pero como tal Adelaide, que es la ciudad, es una ciudad más pequeña si la comparamos con Melbourne, si la comparamos con Sydney, si la comparamos con Brisbane, pero es una ciudad muy desarrollada también. ¿Qué me encontré? Que a diferencia de lo que vivía en Melbourne, Adelaide era una ciudad mucho más tranquila, más pausada, más como íntima, con más calidad, veía más verde, playas hermosas. Entonces como que comencé a explorar la ciudad y a darme la oportunidad de conocerla. Yo estaba buscando una vida más tranquila. Yo soy de una ciudad pequeña llamada Cúcuta y me encanta el ritmo de vida en las ciudades pequeñas. Viví 10 años en Bogotá y obviamente sé que tiene otro ritmo de vida diferente, que también agradezco, que también digo chévere, pero quería volver a ese ritmo de vida más lento.
que es algo que sí tiene ADL. Ahora, ¿por qué? Que empecé a ver como que en mi realidad viviendo en ADL. Empecé a ver que ganaba lo mismo que ganaba en Melbourne, pero la ciudad era más económica. Al punto que en Melbourne siempre viví compartiendo, era muy difícil o era más costoso tener como un apartamento o una casa para uno, mientras que en AL tuve la oportunidad de solo vivir con mi esposo en ese entonces y mi hija. Así que en cuanto a costos, era mucho más económico. Lo mismo en el transporte público. Y ojo, para estudiantes aún más, porque hoy en día, digamos, a mí, que ya no soy estudiante, el transporte público al mes me cuesta $115 el pase mensual, mientras que a un estudiante le cuesta $57 porque tienen carnet de estudiante. Esto no pasaba en Melbourne. El precio era el mismo y eran casi $200 al mes en transporte público. Otra cosa que me pareció impresionante es que ADL fue una ciudad planificada, tanto así que el centro de la ciudad está rodeado de un cuadro, casi un cuadro, porque hay una parte que es medio redonda, que es pura zona verde, puros parques. Entonces es una cosa impresionante, cada vez que entras y sales de la ciudad, por donde sea que lo hagas, vas a verla rodeada de estas zonas verdes, eso me parecía muy chévere. Y otra cosa es que hay playas muy cerca donde uno puede llegar fácilmente en transporte público también, o digamos que en este momento de mi casa estoy a 12, 13 minutos de una de las playas más famosas que es Glenelg, pero si vamos un poquito más y exploramos un poquito más, Adelaide tiene muchísimas playas que son hermosas. Entonces, esa fue otra de las cosas que vi. Entonces logré ver que había un buen equilibrio entre ciudad, naturaleza, que no era un pueblo como suele decirse, no, pueblos hay aquí en Australia y bastantes y en donde no hay nada. En ALE hay muchas actividades, se conoce como el estado de los festivales, South Australia, porque siempre hay un festival. Tenemos uno de los festivales más grandes del mundo, que es el Fringe, que es durante abril y marzo, dura más de 30 días y hay teatro, hay cine, hay carritos chocones, hay comida, hay de todo. Parte de eso es al aire libre en la ciudad. Hay actividades gratuitas, hay actividades pagas y tenemos muchísimas más actividades como la L500. Para invierno también hay cosas para hacer, para verano. Y eso es otra cosa, que digamos el invierno en Melbourne lo sentí muchísimo, cosa que me tocaba ponerme guantes, chaquetas súper pesadas de invierno y demás, rico, chévere, pero en Adelaide no lo he vivido tan así, no ha sido un invierno tan frío que yo diga me tocó usar guantes o me tocó, no, sí hace frío en invierno, pero digamos que es una ciudad más caliente que Melbourne, entonces pues me adapto mucho más fácil al clima. Otra cosa que me impresionó mucho, digamos que fue mi primera impresión en Melbourne y mi primera impresión en Adelaide. Cuando yo llegué a Melbourne, fue a la ciudad, como el centro, yo veía solo asiáticos e indios y latinos. Yo no veía australianos, uno que otro, muy poco. Y yo era, bueno, ¿yo a dónde aterricé? ¿Dónde estoy? Llegué a Asia. Eh, y digamos que cuando fui a la ciudad por primera vez en Adelaide, puros australianos. Entonces, obviamente, es un país multicultural y también vamos a ver gente de otros lados y es normal, es chévere, hace parte, pero digo que de un 10% que vi en la ciudad de Melbourne, aquí llegué a ver un 60% de australianos en la ciudad de Adelaide. ¿Y qué me permitió eso? Que en un café me atiendan un australiano y yo puedo practicar inglés, que en un shopping, que en una tienda de ropa. Entonces hay mucha interacción con los australianos y eso sí fue una diferencia grandísima que noté de entrada y también menos latinos. ¿Qué pasa? Cuando llegué a LA, digamos que la ciudad todavía no estaba lista para la llegada de estudiantes internacionales, porque esto empezó a pasar así. Cuando promovieron todo el tema de migración, de dar puntos, etcétera, de que LA era una ciudad regional y eso da más puntos en migración, pues no estaban listos para la llegada de la gente. O sea,
como la movilización de que, bueno, listo, allá me dan puntos, allá me voy. Entonces, obviamente, como la ciudad no estaba lista, era más difícil entrar al mercado laboral en ese entonces. Afortunadamente conseguí trabajo, logré moverme bien y se me dieron las cosas, pero escuché muchas veces esto de parte de, pues, de algunos otros estudiantes y analizando la cosa yo decía, claro, yo a Melbourne llegué y había mucho más latinos, yo llegué a trabajar con latinos, me tomó también como un mes más o menos en AL, pues obviamente ya con un poquito más de experiencia en cuanto a cómo se mueven las cosas acá y ya documentos listos, pues me tomó menos tiempo, unos 15, 20 días. El punto es que hace 4 o 5 años ALE no estaba preparado para los estudiantes internacionales. Era más difícil acceder a los trabajos, aunque se necesitaba la mano de obra, era un poquito más complicado. ¿Qué pasó en ese entonces? Empezaron a llegar más y más y más. Stadia AL, que es una entidad de gobierno, empezó a preparar el terreno y a hacer terreno para los estudiantes internacionales, cosa que hoy en día es mucho más entendible, asequible. Cosas como que ellos no entendían cómo funcionaba la visa de los estudiantes internacionales, cuántas horas podían trabajar, porque me dices que puedes 20 horas y no tiempo completo. Todas esas cosas, empezar a entenderlas y pues Ale se mueve mucho en todo el tema de turismo, hoteles, todo eso se mueve muchísimo porque al final es una ciudad turística. De South Australia, que es el estado donde está Adelaide, de South Australia se exporta la mayor cantidad de vinos de Australia porque producimos vinos en todos los alrededores, ahí sí en los pueblitos que quedan a los alrededores. Entonces, ese movimiento es muchísimo, yo creo que eso atrae turismo, yo creo que eso es lo que hace que, y también los festivales, ¿no? Hace que se mueva todo el tiempo como todo el tema de los hoteles. Entonces, hoy en día es más fácil, es más asequible conseguir empleo. Hubo una época de boom, todo el mundo llegó, digamos que yo creo que hace como 2 años. Entonces se puso muy competido la cosa y empezó a haber como menos empleo en este momento, hoy por hoy, hay demasiado empleo disponible, no hay suficiente mano laboral o fuerza laboral, entonces hay demasiada oportunidad para quienes estén pensando en venir a ADE. Eso en cuanto al trabajo informal. Ahora, hablemos del trabajo profesional. Es aún más sencillo conseguir trabajo profesional en ADL. Ojo, si hay inglés. Sin inglés no hay nada. Pero lo que pasa es que no es una ciudad tan competida. Hay gente de todo el mundo yendo a las grandes ciudades, como Sydney, Australia. Sydney y Melbourne. Hay gente de todo el mundo yendo a esas ciudades y ocupando cargos y compitiendo por cargos súper importantes y profesionales. No pasa lo mismo en Adelaide, la gente no suele ser como, así como me pasa a mí, no es como, ay, Adelaide, me voy a ir a Adelaide, porque no, uno está acostumbrado a ver el Opera House y me voy a ir a vivir a Sydney o a Melbourne, que es una ciudad hermosa, me encanta ir de vacaciones. Agradezco los 10 meses que viví allá, fueron maravillosos también, fueron una gran experiencia, pero Adelaide me ha brindado oportunidades como el trabajo en el área profesional y lo he visto en amigos también, es menos competido. ¿Por qué? Porque se necesita gente profesional. Hay una lista de industrias que son más demandadas acá, que necesitan más. Les voy a dejar el link en la caja de comentarios para que las vean. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el único bloqueo con eso? El inglés. Si tú tienes inglés, todo bien. Pero si no tienes un inglés conversacional, pues ese es el primer paso. Empezar. Agarre lo que sea, trabaje en lo que sea mientras mejora el inglés y ahí sí a aplicar a trabajos profesionales. Los oficios, carpintería, construcción, soldadura, no sé si eso lo dije bien, son muy demandados también y esos oficios suelen pagarlos muy bien, así que, ¿y qué se requiere? Experiencia, inglés, gente, siempre. Entonces, lo que siempre le digo a los estudiantes o a las personas que conozco acá es que a medida que mejora el inglés, mejoran las oportunidades. Así que es una herramienta súper importante que debemos fortalecer.
Y así como empezamos con trabajos de pronto no calificados, cleaning, volanteo, hospitality, bueno, todos estos tipos de trabajos informales donde de pronto el inglés no es tan necesario, a medida que vayamos mejorando vamos a poder entrar a terrenos más profesionales y que también pues el pago va a ser mejor, la calidad de vida va a ser mucho mejor. Y otra cosa importante acá, consejo para todo el mundo que esté pensando en ADL, hacer networking siempre. Esto funciona en toda Australia, pero digamos que una vez lleguemos a ADL, integrémonos, hagamos parte de grupos de estudiantes, WhatsApp, Facebook Groups, eventos, hay muchos eventos para estudiantes, ir, participar, conectar con la gente es la mejor forma también de conseguir empleo, de conseguir oportunidades y pues también de hacerse la vida mucho más agradable. En cuanto al tema de quienes piensan no solo estudiar, sino también tener un paso migratorio, es mucho más asequible hacerlo en una ciudad regional como lo es Adelaide. ¿Qué significa que sea una ciudad regional? Significa que son esas ciudades pequeñas donde el gobierno dice, bueno, si tú vienes acá, pues yo te doy más puntos al momento en que desees aplicar a una residencia. Yo no soy experta en temas migratorios, obviamente hice mi proceso y entiendo algunas cosas y ese no es el punto del video, pero sí decirles que efectivamente digamos que esto funciona por puntos, ¿sí? Que mi estudio, que mi edad, que mi profesión, que mi experiencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo estudio en ADLA, no sé, 2 años, también me da más puntos. Entonces, digamos que lo que me hubiera costado 100 puntos en Melbourne para aplicar una residencia y quizás que me invitaron o no, en ADLA fueron apenas 50, 55 puntos y me invitaron rápidamente. Entonces, digamos, para que tengan el panorama de las ventajas de venir a una ciudad como Adelaide, que obviamente no todo es perfecto, no todo es divino, no, pero tiene sus pros, tiene sus cosas, tiene su no sé qué que me tiene enamorada de la ciudad. ¿Cuál cosa me chocó y me costó entender al principio, pero que después dije, ah, ok, uno se acostumbra y ya? En Melbourne yo podía ir a un supermercado o a cosas después de las 9, 10, 11, inclusive a medianoche. En Adelaide no. En Adelaide todo cierra a las 5 de la tarde. Y con todo me refiero a shopping centers, que, es decir, a lugares para comprar ropa, a lugares para hacer mercado. No me refiero a restaurantes y demás. Eso sigue vivo y eso sigue abierto. Pero sí lo de compras como tal, ¿sí? Centros comerciales, tiendas y demás cierran a las 5 de la tarde a menos de que sea jueves. Los jueves los centros comerciales cierran a las 9 de la noche y los viernes en la ciudad, toda la parte de la ciudad también cierra a las 9 de la noche. De resto, 5 de la tarde es el máximo. Yo decía, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo así? Entonces, obviamente, luego entendí que esto le da calidad de vida a la gente que vivía acá. Entonces, eso permite que todos tengamos como descanso, tranquilidad, calidad. Pero sí fue una cosa que me chocó mucho al principio. El transporte. El transporte es eficiente, pero es limitado a las afueras de la ciudad. Entonces toca programarse muy bien. Si tengo que estar en tal lado, ¿a qué horas pasa el bus? Porque no es como que yo me pare en la calle y pare el bus en cualquier lado. Hay estaciones de bus, tengo que mirar dónde pasa. También, bueno, de bus, de tram, de tren, ¿sí? Depende de lo que quede cerca a donde uno vaya a vivir. Entonces toca como ubicarse, programarse y si se te pasó el bus, pues digamos que te va a tocar esperar otros 45 minutos, bueno, media hora, ¿sí? Dependiendo de las horas. Digamos que donde vivo tengo a 4 minutos caminando una estación de bus. Si ese bus se me pasa, puede que el siguiente pase a 20, después de 20 minutos, pero ya sea muy tarde para llegar a mi trabajo. Así que me toca estar muy puntual a la hora que es, programarme Google Maps para todo. Entonces a eso me refiero que digamos que en un Melbourne puede que los buses pasen cada 5 o 10 minutos, bus, tren o tren. En una ADL va a tomar más tiempo, ¿por qué? Porque somos menos población, es una ciudad menos como ajetreada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya en la ciudad funciona diferente, incluso en la ciudad el transporte es gratis y te mueves dentro de la ciudad y un poquito al norte de AL. Entonces hay más flujo porque también hay más gente moviéndose constantemente allí. Ahora,
como ya ven, hay ventajas y hay cosas más retadoras, ¿sí? Si yo quiero hacer un proceso migratorio más rápido, check. Si quiero más calidad de vida, check. Si quiero más economía, check. Si quiero más contacto con australianos, check. Si quiero una vida nocturna mucho más activa, hay vida nocturna, pero pues no les voy a decir que Sydney o Melbourne o es Brisbane, no lo es, no es el mismo ritmo, ¿ok? El transporte es un poquito más limitado. Quizás, yo puedo decir que en Melbourne pasan cada 5 minutos los buses, aquí se va a demorar un poco más y tengo que programarme un poco más. Eventos, festivales y cosas pasando todo el año, también check. Entonces, si les gusta, si nos gusta como el tema cultural, pero también el tema de calidad de vida, un ritmo de vida más lento, si estamos buscando eso y a la vez oportunidades de migración, oportunidades profesionales, aprender inglés más rápido, Adelaide es una ciudad pues que a mí me tiene enamorada, que es ideal para este tipo de experiencia donde uno va a encontrar salgo del trabajo a las 5 de la tarde cuando todavía hay luz, me voy para la playa, llego un poquito tiempo y puedo estar ahí y ver el atardecer. Eso es el tipo de vida que uno puede encontrar en una ciudad como esta. Y pues nada, si es para aprender inglés, si es para intentar una residencia, si es para hacer todo esto, si es para ahorrar también un poco y llegar a una ciudad más económica, tengo que recomendarla. Vivir en Adelaide cambió muchas cosas de mí, cambió mi ritmo de vida, es una ciudad más tranquila que me enseñó a vivir también más tranquila. Entonces, si estás pensando y estás preguntándote, ¿para dónde voy? Pues obviamente hay que planificar, hay que pensar, hay que averiguar, hay que pesar ventajas, desventajas, analizar, porque no es solo, me fui a esta ciudad porque sí, porque es bonita, sino pensar en realmente eso, cómo va a afectar mi futuro, mi vida, de forma positiva o negativa, cómo lo va a impactar, qué va a ser retador y qué oportunidades voy a tener. Entonces es sentarse y analizar bien. Entonces ya saben, si tienen más preguntas de ADLA, si tienen más preguntas sobre Australia, cuéntenme, déjenme en los comentarios. Recuerden que estoy en TikTok y en Instagram como Jen Flores, raya al piso, y nos vemos próximamente.